Bueno, ¿eres niña ya? ¿Están muy jóvenes hoy? ¿Qué les han enseñado en la escuela sobre la independencia de Estados Unidos? ¿De quién se independizó? De Inglaterra. De Inglaterra. Yes. ¿Sí? ¿Sabes? English, please. ¿Sabes? English, please. Ok, aquí estoy muy informado. A ver, Eli, respóndeme, ¿sabes? ¿Qué me estás preguntando? ¿Ah? ¿Qué me estás preguntando? Sobre la independencia de Estados Unidos, sobre la independencia americana. ¿De quién se independizó? De Inglaterra. De Inglaterra. ¿Sabes del año? 1607, creo. Ok. A ver, Adrián, what do you know about Independence Day? That's when they make the Declaration of Independence. Cuando se hace la declaración de la independencia. Aquí ahorita en este edificio vemos tres culturas, vemos tres nacionalidades, americana, mexicana y guatemalteca. A ver ahora a los hermanos mexicanos, ¿qué les pueden decir ustedes de la independencia mexicana? Es awesome. Sí, es algo parecido. ¿De quién se independizó México? Se independizó de España. De España. De España, sí. ¿Se acuerda del año, no? ¿O de los años que todo esto aconteció? Realmente no recuerdo. En 1910, pero supuestamente, creo, a la historia era antes. Había más anterior de la fecha. Ok. De la historia guatemalteca, que es lo que me corresponde a mí. Pero fíjate algo bonito que sucedió, hermano, no sé si usted lo sepa, en España, en Miguel, de México, que se liberó de los españoles, pero también hubo, por parte del cura, Miguel Hidalgo, libertó, rompió las cadenas, fíjate. Y eso me refleja a mí de la esclavitud donde los indios, nuestros primeros antecedentes estaban bajo esclavos. Y ahora esto a mí me revela que ahora Cristo también rompió las cadenas. Amén. Esto quiero decir lo que no se me adelante. Esto voy. Dame tres. Ok, de la historia guatemalteca yo les puedo decir que exactamente viene siendo lo mismo. A diferencia que con la americana, que es el 4 de julio, la mexicana y nosotros en Centroamérica, parte de Sudamérica se celebra el 15 de septiembre. Les quiero dar estos datos así rapiditos solo para que vayan poniendo todo en orden. Cuando empieza Estados Unidos, empieza a liberarse de la opresión de Inglaterra, del imperio de Inglaterra, habían 13 colonias, acorde con lo que yo sé con la historia que yo habían 13 colonias, pero en cierta manera se empezaron a cansar de la dictadura y ellos ahí empiezan a hacer la democracia, lo que ahora nosotros aquí conocemos como democracia. Todo esto tuvo lugar en 1776. De ahí es cuando se declara Estados Unidos como una nación libre y empieza a surgir las leyes que nosotros ahora tenemos, empieza a surgir lo que conocemos como Estados Unidos. Si nos vamos un poquito más para el sur y llegamos a México, lo que pasa en México, lo que está diciendo él es cierto, viene el cura Hidalgo, se da cuenta de la opresión española, viene él y dice, no les estoy dando una clase de historia, sino solo son puntos que quiero tocar rápido. Viene él y dice, bueno, empieza un movimiento entre los indígenas, estos llegan a la capital y se empieza a hacer grande y empiezan a hacer una guerra en contra de la opresión española. Ellos lo empezaron a hacer todo porque España estaba sufriendo una invasión contra Francia. Entonces España estaba ocupada en sus situaciones contra Francia, que realmente desatendieron lo que estaba pasando en México. Guatemala, todo lo de México viene tomando los años y las fechas para que la sepan. Todo empezó en 1810. Y realmente cuando México se declara independiente, que antes México no se conocía como México, México se conocía como la Nueva España. Cuando México se cansa de esto, y en 1821 es cuando se desata el grito de independencia, que es lo que ahora se conoce. Bueno, si nos seguimos yendo un poquito más para el sur, ahora Guatemala, literalmente del año donde Estados Unidos se independiza de Inglaterra, para 1821 fueron años de paz, fueron años donde Guatemala realmente hubo paz. Pero
Guatemala se empieza a dar cuenta de lo que está sucediendo en México. Entonces, como que quiere formar parte en eso. Y también Guatemala también se libera de España. La razón por la cual les quiero decir esto es que se den cuenta que la cadenita todo empezó en Estados Unidos, lo desató, así para abajo. Las fechas no son las mismas, pero ahí vamos. Basado en esto, solo quiero que se den cuenta de quiénes se liberaron, que fue realmente el imperio inglés y España. Ahora quiero que veamos en la Biblia algo muy interesante. ¿Cuántos se recuerdan de una liberación que hubo? ¿Cómo Dios libró a un pueblo? El faraón. De Faraón, exactamente. Y a eso es a lo que quiero llegar ahorita. Vamos a ver cómo aconteció todo, qué tomó lugar ahí. La Biblia es que la podemos ver de tres maneras. La podemos ver de una manera espiritual, la podemos ver de una manera literal y la podemos ver de una manera de comparar cosas. Media vez tengamos el concepto de que en qué manera vamos a ver la Biblia en el momento, más o menos por ahí vamos a encontrar el meollo del asunto. Si lo quieren ver conmigo, la primera escritura que vamos a hacer es en Éxodo, en el capítulo 3, versículo del 7 al 9. Cuando lo tengan, me indican con un amén, por favor. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Ok, lo leo, dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he conocido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del ateo, del amoreo, del pasaeo, del adeo y del jabuseo. En esto quiero también hacer un punto. Miren, dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Señor Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Agradecemos, Señor, que tú te has tomado el tiempo, Padre, para poder enseñarnos algo hoy, Señor. Padre, te damos gracias por la independencia de nuestras naciones, de nuestros países, pero también, Padre, te damos gracias por nuestra propia independencia, Señor, la que tú nos diste, mi Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pido que tú tomes el control de estas cosas, Señor. Toma el control de mi boca, de mis actos, de lo que yo voy a hacer, mi Dios. Y toma el control de todo lo que aquí será, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Ten en cuenta que, bueno, la historia ya la sabemos todos. Cómo empezó cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Cuando Dios empieza a liberarlos de ahí. Todos nos recordamos de las plagas que llegaron, de todo lo que pasó. Pero lo que más me llama la atención, lo importante de esto es que el clamor y la opresión que Egipto le estaba dando al pueblo llegó a la presencia de Dios. ¿Cómo llegó esto? Porque había personas que clamaban. Obviamente tuvo que haber personas, tuvo que haber un grupito o alguien de que clamaba y le pedían a Dios. Le decían a Dios: Señor, yo estoy sufriendo aquí, mira cómo me tratan, mira su justicia, me están haciendo trabajar más. Bueno, yo no sé si ustedes le han clamado y le han pedido a Dios en problemas que tengan, en situaciones que tengan. Yo no sé si ustedes han clamado y le han dicho a Dios: Señor, yo no aguanto en este problema, en esta situación, y has estado orando, llorando, llorando, llorando. Y tal vez durante el tiempo has visto poquitas cosas que Dios empieza a hacer. Has visto poquitas veces en que Dios, tal vez la mano de Dios ahí está. Antes de que todo esto pasara, bueno, cuando empezó a ser el pueblo liberado, Dios empieza a mandarle pruebas, empieza a mandarle cosas al pueblo de Egipto, a Faraón. Les empieza a mandar plagas, todo eso ya lo sabemos. La plaga que realmente desata todo es la muerte de los primogénitos. Bueno, después que pasa todo esto, el pueblo sale. Faraón le dice al pueblo que sale, que ya no los tiene, que los van a dejar ir. Y viene el pueblo de Israel y sale, y huye. Es prácticamente los jóvenes, hermano.
Bueno, si lo quiere ver así, sí. Entonces el pueblo empieza a caminar, pero en cierta manera van con la incertidumbre. Y siguen caminando, pero directamente no le creen a Dios a dónde van. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el camino se empiezan a quejar. Y le empiezan a decir a Moisés, y Aarón le dice, ¿sabe qué? Nos hubieran dejado ahí en la tierra donde estábamos. Porque en cierta manera ya comíamos carne. En cierta manera estábamos bien. Y se empiezan a quejar. Yo no sé si ustedes a veces se quejan delante de Dios. Tienen un problema. Bueno, todos tenemos un problema. Tal vez el problema lo miramos muy grande. Tal vez hemos visto que sí, Dios poco a poco ha estado trabajando en ese problema. Y a veces nos quejamos. Y a veces todavía decimos que está mal. A veces todavía decimos que no, pues si hubiera pasado eso, tal vez está mejor. Y no nos damos cuenta de la mano de Dios que ya está obrando en ese problema. Y estamos igual con el pueblo de Israel. Lo empezamos a negar, como que a decir, no, pues allá estará mejor. Hay veces en las que Dios realmente está haciendo un milagro en nosotros, o en nuestro problema, o en la situación en la que estamos. Pero nosotros estamos tan ciegos viendo el problema que no lo vemos. Imagínense que ustedes, bueno, que nosotros estábamos con el pueblo cuando esto sucedió. ¿Qué les hubiera pasado por la mente? ¿Qué es una de las primeras cosas que les hubiera pasado por la mente al salir con incertidumbre de no saber a dónde van? ¿Qué les hubiera pasado por la mente? Si no sé a dónde